Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría sentirlos tan cerca! Hoy estoy vibrando de emoción porque les traigo una noticia que, se los aseguro, va a hacer que se les caiga la mandíbula. Abróchense los cinturones, porque vamos a desvelar un secreto guardado con celo que involucra a nuestro adorado Can Yaman y a la fascinante Sofía. Si lo han escuchado bien, Sofía ha dejado a todos con la boca abierta con un anuncio que tiene tintes de bebé. Sé que la intriga los corroe tanto como a mí, así que sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en este enigmático misterio. Y antes de que el entusiasmo nos haga olvidar lo esencial, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, este es el instante perfecto para pulsar ese botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ni un ápice de nuestras exclusivas. La verdad es que esta noticia irrumpió en el firmamento del espectáculo como un meteoro, y como no si estamos hablando de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones a nivel planetario, y de Sofía, una artista que con cada aparición, demuestra su maestría para dejar a todos con la boca abierta. Al principio todo eran murmullos en la galaxia digital, susurros en las redes sociales, especulaciones sin fin en los templos de los foros de fans. Ustedes saben perfectamente cómo funciona este engranaje mediático. Cuando dos figuras de tal calibre se encuentran en el epicentro de la atención pública, cualquier indicio, por mínimo que sea, se magnifica hasta convertirse en titular de primera plana. Se hablaba de encuentros fortuitos, de miradas cargadas de significado, de la posibilidad de que estuvieran colaborando en algún proyecto de gran envergadura. Pero jamás, absolutamente jamás, se imaginó que la sorpresa estuviera tejida en el intrincado tapiz de lo personal. Imaginen la escena. El mundo giraba apaciblemente, cada uno inmerso en su rutina diaria, y de repente ¡zas! Las plataformas digitales se inundan con una imagen o una declaración que lo cambia todo. Al principio, la mayoría barajó la hipótesis de una campaña publicitaria de alto impacto, de una audaz colaboración artística, quizás un videoclip que rompería récords o una serie que cautivaría a millones. Pero no, mis estimados amigos, la magnitud del acontecimiento trascendía cualquier expectativa. Sofía, con esa habilidad innata para tejer un suspense cautivador antes de lanzar su bomba de relojería, realizó una declaración que dejó a la audiencia mundial preguntándose en un unísono: ¿es esto real? ¿Es una elaborada broma? ¿Qué está sucediendo en este fascinante universo? Permítanme ser cristalinos. Can Yaman ha sido una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Su magnetismo arrollador, su físico escultural y su innegable talento lo han catapultado a la estratosfera de la fama mundial. Hemos sido testigos privilegiados de cómo sus telenovelas, como verdaderas conquistas de audiencias, han arrasado en cada rincón del planeta. Y su vida personal, como era de esperar, ha estado siempre bajo la lupa inquisidora de los medios y de la legión de sus admiradores. Cada relación, cada aparición en público, cada detalle mínimo, se ha analizado hasta la extenuación. Por otro lado, Sofía, si bien es cierto que quizás no ostenta el mismo nivel de exposición mediática global que Can, es una artista consagrada, con una trayectoria impecable y un séquito de seguidores devotos que veneran su arte y su esencia personal. La sinergia entre dos personalidades de tal calibre, sin lugar a dudas, es una combinación explosiva. Entonces, ¿qué hizo Sofía exactamente para generar este revuelo sin precedentes? Bueno, la información que ha filtrado hasta nuestros oídos, proveniente de fuentes íntimamente conectadas y de los mismos comentarios que han brotado en la esfera digital, apunta inequívocamente a que la sorpresa gira en torno a un bebé. Un bebé. La palabra clave que desató la locura colectiva y multiplicó las especulaciones por mil. En un principio, la audiencia imaginó la posibilidad de un embarazo, y sí, la gran mayoría apostó fuerte por esa opción. Pero la sorpresa, mis queridos, resultó ser aún más insospechada. Se susurra, y esto es precisamente lo que ha generado el mayor de los asombros, que Sofía ha tomado una decisión que ha resonado con fuerza en todos los estratos. Hablamos de algo que trasciende la mera noticia de una futura paternidad o maternidad. Se trata de un acto que irradia una valentía y una generosidad que desafían la imaginación. Y es que, según los rumores que circulan, Sofía ha decidido adoptar un bebé. Así es, han oído bien. No se trata de un embarazo, sino de un gesto de amor puro, desinteresado y monumental, la adopción. Y lo que ha dejado a tantos incrédulos y perplejos es que esta trascendental decisión, a juzgar por los indicios, podría estar intrínsecamente ligada, de alguna manera, a Can Yaman. Es crucial aclarar, atención a
Esto, que no se trata de que Can Yaman vaya a ser el padre biológico. La conmoción reside en el hecho de que la noticia de esta adopción por parte de Sofía ha sido un shock para él también, y ha suscitado una reacción que muchos han interpretado como una profunda admiración y un apoyo incondicional. Intenten dimensionar la magnitud de esta noticia. En un mundo que de manera recurrente enfoca su atención en las relaciones románticas, en las parejas consolidadas y en los hijos biológicos como el paradigma de la familia, una decisión como la adopción se erige como un acto de la más elevada humanidad. Y si este gesto, además, se ve arropado por una reacción de aprobación y apoyo sincero de una figura pública de la talla de Can Yaman, el impacto mediático se magnifica exponencialmente. Las especulaciones iniciales, como era de esperar, apuntaban a que algo de naturaleza romántica estaba gestándose entre Can y Sofía. Sus apariciones conjuntas en eventos, sus interacciones en redes sociales, todo parecía conspirar para sugerir una posible relación sentimental. Y cuando la noticia de la sorpresa relacionada con un bebé irrumpió en el panorama, la primera idea que cruzó la mente de innumerables personas fue: se van a casar, o están esperando un hijo juntos. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, ha tejido un relato mucho más complejo, conmovedor y profundamente humano. Se dice que Sofía, en un momento dado, compartió su anhelo y el intrincado proceso de adopción con un círculo íntimo de confianza, y entre esas personas, al parecer, se encontraba Can Yaman. Y la reacción de él, según lo que ha podido ser percibido, ha sido de una admiración sincera y de un ofrecimiento de apoyo total e incondicional. Esto es precisamente lo que ha dejado al mundo boquiabierto. No se trata únicamente de la noticia de la adopción, sino de la forma en que parece haberse desarrollado este vínculo y del invaluable apoyo que ha recibido. Los detalles exactos sobre cómo se ha tejido esta conexión particular entre Sofía y Can en relación con la adopción son, comprensiblemente, un tanto difusos. Es natural, dado que este tipo de asuntos son profundamente personales y delicados. Pero lo que sí parece emerger con una claridad meridiana es que Can Yaman ha exhibido una actitud ejemplar. Alejado de cualquier interés superficial o especulativo, su respaldo a Sofía en una decisión tan trascendental como la adopción, revela una madurez y una empatía dignas de admiración. Reflexionemos sobre el panorama mediático actual. Con demasiada frecuencia, se glorifica la maternidad biológica y los embarazos como si fueran las únicas vías legítimas para la formación de una familia. Pero gestos tan poderosos como el de Sofía nos recuerdan que el amor genuino, la dedicación inquebrantable y el deseo profundo de ofrecer un hogar y una vida a un niño son los pilares fundamentales sobre los que se construye una familia. Y el apoyo de figuras públicas a estas causas es absolutamente esencial para darles visibilidad, normalizarlas y, sobre todo, inspirar a otros. Los rumores iniciales de un posible romance entre Can y Sofía, quizás fueron infundados en su origen, o tal vez, simplemente, actuaron como el preludio de una amistad sólida y un respeto mutuo que ha ido floreciendo con el tiempo. Lo verdaderamente importante aquí es la humanidad inherente al gesto y la nobleza de la decisión tomada. Sofía está abriendo de par en par su corazón y su hogar a un niño que anhela amor y el calor de una familia. Y Can, al parecer, está ahí, firme y leal, para acompañarla en este viaje transformador. Esta historia nos imbuye de valiosas lecciones. En primer lugar, que las apariencias a menudo engañan y que los rumores, con frecuencia, distan mucho de reflejar la totalidad de la verdad. En segundo lugar, que el amor y la familia pueden adoptar innumerables formas, y la adopción se presenta como una de las más hermosas y altruistas. Y en tercer lugar, que la verdadera amistad y el apoyo incondicional se manifiestan y se forjan en los momentos más cruciales de la vida, y una adopción es, sin lugar a dudas, uno de esos instantes cumbre. Los fans, al descorrer el velo de esta faceta tan conmovedora de la historia, han reaccionado con una mezcla de asombro, incredulidad y profunda admiración. Numerosos mensajes han elogiado la valentía de Sofía y la nobleza de espíritu de Can. Las redes sociales se han inundado de efusivas muestras de apoyo y sinceras felicitaciones. Es un poderoso recordatorio de que, más allá de los escenarios deslumbrantes y las cámaras omnipresentes, existen seres humanos con corazones descomunales, capaces de protagonizar actos de amor que tienen el poder de inspirar a millones. Quizás la sorpresa no ha sido exclusiva del público, sino que también ha permeado la propia industria del entretenimiento. En un ambiente a veces percibido como superficial, una noticia de esta índole aporta una dosis vital de realidad, de valores humanos y de empatía que resultan sumamente necesarios. ¿Y qué nos depara el futuro?
Supongo que permaneceremos expectantes, siguiendo de cerca las novedades que Sofía y Can decidan compartir con el mundo. Lo más probable es que mantengan la mayor parte de su vida privada resguardada, y eso es completamente comprensible y deseable. Lo verdaderamente importante es que sabemos que algo maravilloso está sucediendo, algo que cambiará radicalmente la vida de un niño para siempre, y que cuenta con el respaldo y el amor de personas a quienes admiramos profundamente. Para Can Yaman, esta situación también representa una oportunidad invaluable para exhibir un aspecto más maduro, solidario y humano de su ya carismática personalidad pública. Lejos de cualquier potencial escándalo o polémica, se posiciona de manera firme como un defensor de causas nobles, un amigo leal y, sobre todo, un ser humano con valores inquebrantables. Y eso, sin ninguna duda, suma puntos de manera exponencial a su imagen pública y fortalece su conexión con el público a un nivel más profundo. En resumen, mis queridos amigos, la sorpresa de bebé que ha protagonizado nuestra querida Sofía, y que ha dejado a todos boquiabiertos, no es otra cosa que su hermosa y valiente decisión de adoptar un niño, y el hecho conmovedor de que ha recibido un apoyo incondicional y sincero de parte de Can Yaman, quien al parecer se encuentra profundamente admirado por su valentía y su infinita generosidad. Es una historia que nos conmueve hasta la médula, nos inspira a ser mejores personas y nos recuerda la trascendental importancia del amor, la empatía y la construcción de familias sólidas basadas en la voluntad inquebrantable de dar y recibir. Espero sinceramente que esta explicación haya disipado todas sus dudas y los haya acercado un poco más a esta conmovedora y edificante historia. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con cada uno de ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer su opinión. ¿Les ha sorprendido esta noticia tanto como a mí? ¿Qué les parece la adopción como una vía maravillosa y válida para formar una familia? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, cautivador y les ha gustado, por favor, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido exclusivo y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva.